La intención acá era un poco mostrar lo que hace la inteligencia artificial, en este caso la inteligencia artificial generativa. Este no es Morgan Freeman, es sencillamente una construcción digital de Morgan Freeman real, casualmente con su misma información biométrica. Usted pasa a este Morgan Freeman por un proceso de validación biométrica donde no se controle que es un video y seguramente va a pasar como Morgan Freeman. Y eso, adivinen qué, es una de las muchísimas formas de fraude que hoy están ocurriendo en Latinoamérica. Por eso decía que realmente futuro, acá parece un eufemismo, porque no es algo que está pasando, que va a pasar en el futuro, es algo que está pasando ya hace bastante tiempo. O sea, ¿cuántos de acá conocen, son conscientes y han validado que en sus sistemas de información están controlando una modalidad de fraude que está impulsada por la IA, específicamente por un área del IA que se llama el deepfake? ¿Cuántos saben que sus sistemas no son vulnerables a esto? ¿Y cuántos tienen la certeza que los proveedores de información, de sistemas de información y de sistemas de seguridad, si es que lo están tercerizando, han hecho prueba de penetration testing o pruebas de penetración o de ethical hacking para sencillamente estar seguros que sus sistemas, sus mecanismos de login, autenticación, son seguros ante esta modalidad de fraude? Bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso hoy. Entonces, IA y el futuro del fraude de identidad y algunas innovaciones y retos en la región. Ok, casualmente, en los últimos 2 años, el interés por la inteligencia artificial en la región ha venido en aumento, incluso mucho más que los 18 años anteriores. Y esto se debe probablemente al acceso a estas tecnologías. Hoy, cualquiera que lleve un celular en su mano tiene en el bolsillo decenas o capaz que centenas de modelos que son capaces de hacer muchas cosas, ¿sí? Dentro de ellas deepfake, por cierto, que vamos a ver cómo es que un ejercicio de cómo es que se hace. Colombia es uno de estos países que ha empezado a experimentar un gran interés. Sin embargo, no es el país donde más se explotan este tipo de modalidades todavía. Ese probablemente sea Brasil. He venido trabajando en los últimos 4 años en soluciones tecnológicas para prevenir este tipo de fraude y claro, hay algunos países en donde se ve con mayor preponderancia este tipo de infracciones. No es porque en Colombia no tengamos el acceso a este tipo de tecnología, es porque quizás la comunidad de fraude, que siempre está un paso adelante, todavía no ha tenido el interés de utilizarla porque está monetizando de otra manera. Entonces, ya hemos vivido en nuestros procesos de construcción de soluciones tecnológicas la experiencia de estar tranquilos en una región, en un país, y de buenas a primeras explota una modalidad de fraude que no habíamos controlado. La invitación acá es generar una intranquilidad sobre este tema y que salgan a sus organizaciones a tener la conversación difícil con la gente de Haití. Ven, ya estamos seguros que esto no nos va a pasar. Háganle la pregunta, nunca está de más. Porque en cualquier momento podría pasar. Tecnológicamente hablando, tenemos todas las capacidades para que suceda. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, sobre IA pensamos muchas veces, y lo usamos a veces indiscriminadamente, pero lo cierto es que la IA es un conjunto de soluciones tecnológicas donde el comportamiento de esta simula hacer algo que el ser humano hace. Y esto tiene todo el sentido porque justamente dentro de la IA hay un conjunto de disciplinas que se encargan de eso. Por ejemplo, los sistemas expertos. Los sistemas expertos son una forma de inteligencia artificial donde lo que se pretende hacer es que un software simule el comportamiento de un ser humano experto. El machine learning o el deep learning, por ejemplo, que son también formas de hacer inteligencia artificial, tratan de simular, ejemplo, las redes neuronales, que es el nombre lo lleva justamente por una analogía con el funcionamiento del cerebro humano y las neuronas, tratan de aprender o modelar un mecanismo de aprendizaje, y le pongo comillas, similar al que hace el ser humano. Entonces, sí,
hay muchas cosas que entran dentro del grandísimo saco de la inteligencia artificial y que hoy probablemente las estamos usando inconscientemente. ¿Cuántos de los que estamos acá tienen proyectos en sus organizaciones para implementar inteligencia artificial? ¿Cuántos ya lo hacen? Bien, súper. Pero son pocos. Y me pregunto por qué. Y hay una razón del por qué. Bueno, la IA en este caso es el cuchillo que hablaba hoy Juan Pablo, ¿no? Es el cuchillo. Todo está en cómo lo vayamos a usar. Les cuento que la comunidad de fraude lo usa mucho, y mucho más que nosotros. Y por eso están siempre un paso adelante. Bueno, es el momento en el que empecemos a pensar de que esto no es ni genera una ventaja competitiva como hace unos años atrás. Hoy el que no use inteligencia artificial sencillamente está atrasado. Y qué pena si suena duro, pero es la realidad. Entonces, ¿qué esperamos para usarla? ¿Para nuestros controles de seguridad o para potenciar también el negocio? Usarla hoy no es una novedad. Esto ya pasó. La novedad es lo que se está haciendo con la IA, que está transformando negocios y que está transformando el mundo. Y no queremos ser un blockbuster, ¿cierto? Entonces, yo considero que la IA viene para ayudar. Hay, obviamente, quienes piensan que va a ser una de las causas de la destrucción humana. Puede ser, o puede que no. No voy a tomar posición, como decía Juan Pablo, en respecto a esto, pero lo cierto es que no hace falta IA para acabar con el mundo. Hace poco se hizo una actualización, en julio, de una versión del sistema operativo de Microsoft, donde había un issue, un bug en un proceso de configuración dentro de un sistema de seguridad de Microsoft y nada, colapsó medio planeta, ¿sí? Y fue noticia. Y esto no tuvo nada que ver con la inteligencia artificial. Entonces, claro, es potente, pero la inteligencia artificial carece de autoconciencia y carece todavía de la capacidad de generar, por ejemplo, otras inteligencias artificiales y además también carece de tener una visión general. O sea, hoy la inteligencia artificial está destinada a hacer una cosa. Un modelo se entrena para aprender a detectar objetos, pero no sabe predecir precios. Solo aprende, entre comillas, aprende a detectar objetos. Por eso es que todavía no estamos ni siquiera cerca de generar una inteligencia artificial general, pero es algo de lo que se está trabajando. Entonces, para el proceso de adopción de la inteligencia artificial, y vamos a llegar a lo que es el fraude de identidad y cómo se usa todo esto en el fraude de identidad, del cual a todos nos interesa porque todos tenemos y queremos tener procesos de venta de productos en línea, y para tenerlo en línea tenemos que garantizar que nuestros sistemas estén blindados contra el fraude de identidad. Pero para adoptar este tipo de tecnología considero que hay 8 etapas. Y la primera, espero que ninguno de los que estemos acá la estemos viviendo en este momento. La primera etapa es la ignorancia. Cuando somos ignorantes al tema estamos felices, ¿no? No conocemos lo que desconocemos, por tanto no conocemos la potencia, ni siquiera la existencia del término y vivimos ahí en las cavernas. No creo que eso aplique ni de cerca para Colombia, ni para muchos de los países de la región. Pero bueno, es una etapa por la que se transita, ¿sí? La segunda tiene que ver ya con algo un poco más fuerte, que es la negación. O sea, no existe la inteligencia artificial porque no es tal inteligente. Bueno, la palabra artificial es justamente para suavizar el impacto del término. Los sistemas de inteligencia artificial realmente no son inteligentes. No hacen un proceso de aprendizaje como lo hacemos nosotros. Y básicamente todo se resume a cálculos muy avanzados de estadística, y a eso le llamamos aprendizaje, a ajustes de pesos que hay en una estructura matemática que puede ser una neurona, puede ser un árbol de decisión, etc. Pero lo cierto es que no está tan mal la aproximación de esa negación. Lo más importante es que para aquellos que niegan que existe tal cosa, se sustentan ¿en qué? En que justamente la IA tiene una ausencia del conocimiento y la comprensión. O sea, maneja muchos datos que en última no conoce la razón ni la semántica de ellos. Bueno, eso es correcto. La IA vino y se usa para automatizar tareas del ser humano y las potencia. Eso también es cierto, ¿sí? Hay una confusión terminológica
sobre la cual también se sustenta la posición de que no es tan inteligente, y tiene que ver con que cuando hablamos de inteligencia refiriéndonos a máquinas, pues es confuso. ¿Sí? Y por eso hay una confusión terminológica, falta de generalización, que es lo que hablaba hace un rato. Un modelo aprende una cosa, sin embargo a un niño le enseñas muchas cosas y en el camino va evolucionando en el proceso de aprendizaje y sí hace un aprendizaje generalizado. ¿Sí? La IA no lo puede hacer. Y finalmente es un mero procesamiento estadístico. Pero estas razones por las cuales se basan los que niegan la existencia y en esa etapa de negación, lo más importante acá no es esto, sino que además se considera que no es útil. Y en esta etapa de la adopción de la inteligencia artificial, sencillamente decidimos no usarla. No nos hace falta, nos está yendo súper bien, rentamos muchísimo, ¿para qué usarla? ¿Sí? Bueno, eso es lo más preocupante de esta etapa y es un estado en el que vivimos cuando decidimos sencillamente de que negamos su uso, por decirlo de esta manera. La tercera